La idea que tienes en mente de un trípode no es este Stand Plus de Edelkrone. Esto es mucho, pero mucho mejor. Y lo único que te viene a la mente cuando lo tienes enfrente es la pregunta ¿por qué no lo habían inventado antes? Y es que este viene siendo el Kama Sutra de los trípodes. Lo puedes poner en casi cualquier posición. Si eres creador de contenido, este review te va a interesar mucho, así que no te muevas de ahí. Soy Gunter, esto es Gitech MX y esto arranca ya. Edelkrone, la marca detrás de este ingenioso tripié, se dedica principalmente a hacer slider motorizado o artefactos motorizados para hacer tomas muy cinematográficas y fluidas. Vale la pena que te des una vuelta por la página y te enteres de todo lo que tienen porque si eres geek vas a quedar fascinado. Yo descubrí la marca por este trípode de mesa, el Flex Steel Max. Después de ver la calidad de construcción de este mini tripié, que es una especie de tríptico y lo puedes poner en muchas posiciones, lo que te da una gran versatilidad, decidí ir entonces por el hermano mayor, el Stand Plus Pro. Cosas de Google que insiste en mostrarte anuncios y anuncios basado en tu historial de navegación y terminé cayendo con este Stand Plus Pro. Y el precio de este Stand Plus es un producto único, no existe algo así en el mercado. Honestamente, decidir si es caro o barato dependerá de con qué lo compares. Hay dos versiones. El Stand Plus V3, un poco más ligero en peso que este, cuesta $490, 9.550 pesos aproximadamente. La otra versión más robusta, que es esta, la versión Pro, cuesta $590, unos 11.500 pesos mexicanos. Como les dije, dependerá de con qué lo compares, porque si lo comparas con un tripié de Manfrotto, más o menos por ahí andan los tiros en cuanto a precio. Si lo comparas con un tripié mucho más comercial, pues este sí es realmente un trípode caro. Pero te cuento todos los detalles para que veas la versatilidad de esto y entiendas que más que un gasto, es una inversión. Bueno, eso es lo que estoy diciendo yo para convencerme de que hice una buena inversión. En cuanto a diseño, este Stand Plus de Edelkrone lleva la versatilidad de un tripié tradicional al siguiente nivel. Es una especie de tríptico que se ajusta a la posición que más se te acomode y ahí se queda firme sin moverse. Está compuesto de 4 articulaciones, 1, 2, 3 y 4, o nodos, como le quieras llamar, para que se adapte a diferentes posiciones. La pieza central, esta que ven acá, tiene un botón acá que te va a permitir desplegar fácilmente el stand y armarlo o plegarlo nuevamente y guardarlo. Esta pieza superior incluye una montura. Bueno, aquí yo le puse esta pieza para montar una cámara. Aquí tienes una rosca que te va a permitir montar lo que necesites aquí arriba. Esto funciona como un mango que te va a permitir desplegar con mucha mayor facilidad el tripié o moverlo en la dirección que tú necesites. Patas tienen 3 balines de plástico que te van a permitir mover el stand por donde tú quieras. Son bastante ruidosos y se deslizan bastante bien en superficies planas o lisas. En superficies como alfombra, pues batallas un poquito. No hay nada que ajustar, lo armas en pocos segundos y lo pones en la posición que necesite. Han incluido unas llaves para que si en el futuro, con el uso continuo, se te llegan a aflojar los nodos, pues los puedas ajustar sin problema. Existen 2 versiones que tienen las mismas dimensiones. Plegado mide 11 centímetros de ancho por 10 de altura y 55 de largo. La altura máxima que alcanza es de 158 centímetros. Está fabricado en aluminio que le da durabilidad y ligereza. La ligereza es relativa y de la durabilidad hablamos en unos minutos. El Stand Plus V3, la versión más light, pesa 3.77 kilogramos y carga 1.36 kilogramos. Esta, la versión Pro, pesa 4.5 kilos y carga 2.7 kilogramos. Los de la marca han puesto cuidado en cada uno de los detalles y lo notas desde que lo sacas de la caja. Eso sí, te cobran cada uno de esos detalles. La idea de poder usar este Stand Plus en múltiples escenarios fue lo que me animó a ir por él, olvidándome honestamente del precio. Elegí el más robusto para poder colgarle lo que se me antoje. Veamos los diferentes usos que le podemos dar para que tú me digas si es versátil o no es versátil. Una de las formas de usarlo es con las tomas cenitales, esas que van desde arriba hacia abajo, esas que son a veces muy difíciles de conseguir con los trípodes tradicionales. Otra manera de usarlo son los ángulos bajos o posiciones incómodas. Pones el tripié a la altura que tú necesites, lo ajustas y ahí te pones a grabar muy a gusto. Otras tomas que me costaba muchísimo trabajo poder grabar es las tomas en primera persona. De esas que pones las manos y aparece como que la cámara está, tú la tienes enfrente y con este tripié lo que hago es ponerlo enfrente de mí, la cámara está ahí arriba y yo me pongo a grabar y a manipular el producto y sale perfecta la grabación. Poder moverlo para donde quiera sin perder la posición de la cámara
es algo que no tiene precio. Las ruedas te facilitan el trabajo. Eso sí, si tienes un vecino que es susceptible a los ruidos, alza el tripié y te lo llevas cargado. Total, pesa 4.5 kilos. Otra cosa que me encanta es que lo puedo usar con un slider motorizado. El que yo uso pesa como 2 kilos y pico. Es de la marca Sipon, competencia, por cierto, de Edelkrone. El de Edelkrone es un poquito, el slider que tiene es un poco más ligero, pero el mío funciona igual y este Stand Plus Pro lo aguanta perfecto. También le he puesto el prompter del gato, una cámara, una pantalla auxiliar y micrófono, y este Stand Plus Pro lo aguanta todo, honestamente. Otra cosa que valoras muchísimo es el almacenaje reducido. Miren qué compacto es, lo puedes poner en cualquier parte y llevar contigo, pesa solamente 4.5 kilos. Y esto te sirve de agarradera. Y la otra cosa que me encanta y que seguramente a ti te va a encantar es que está siempre listo para la acción. Yo le traigo puesta esta piececita que es de Ulanzi y le pongo la cámara con un solo clip. Cuando a veces voy a grabar durante mucho tiempo, aquí lo tengo con la cámara puesta, nada más lo despliego aquí con un poco de movimiento y la cámara sigue en esa posición. Si no lo quiero usar, solamente lo retiro y listo. Y lo guardo así de compacto. Y ahí no paran las formas de uso. Dependerá de tu creatividad y yo cada día descubro una nueva forma de usarlo. ¿Tú cómo lo usarías? Versus un trípode común tiene dos grandes diferencias. Una es el despliegue armado y el volumen que ocupa. Vieron que el despliegue armado aquí es muy sencillo, no tienes que ajustar nada y solamente tienes que hacer varios movimientos en pocos segundos. En el caso del trípode tradicional, pues tienes que ajustar las patitas, depende del trípode obviamente, pero en la mayoría tienes que ajustar las patitas de forma individual, desplegarlo, y el otro punto es el volumen que ocupa. Este Stand Plus, cuando lo tienes desplegado, ocupa realmente muy poco volumen alrededor, mientras que un tripié tradicional, mientras más estable quieras tener la toma, pues más volumen te va a ocupar y más espacio. Para mí, que tengo un estudio pequeño, este me sirve perfecto y lo puedo ubicar en diferentes posiciones sin que ocupe mucho espacio. Este Stand Plus lo puedes usar para grabarte con tu celular. Mucha gente usa su celular para grabar porque son, sobre todo los gama alta, de excelentes cámaras. Cuando lo quieres usar con un clip en forma horizontal no hay problema porque hay muchísimas alternativas en el mercado. Si lo quieres usar de forma vertical, pues no es tan fácil o no es tan cómodo. Los de Edelkrone, que por lo visto siempre piensan fuera de la caja, han inventado el clip perfecto para usarlo con cualquier tripié, no solo este. Se llama el Phone Click Max. Esta cosita que está acá, que es una especie de pinza que te permiten usar el teléfono en forma vertical. Traen la típica rosca para que puedas usarlo con cualquier tripié que existe en el mercado. Lo puedes inclinar y esto te va a permitir hacer las tomas cenitales, hacer un montón de posiciones. Cuesta creo que $30 y la marca te lo sugiere cuando pones el tripié en el carrito. Te sugiere esto y es una compra buenísima. Aclaro que todo esto lo compré yo, no me lo mandó la marca, pero se los recomiendo, señores, porque este me encantó. Y veamos los peros de este Stand Plus, porque todo no es miel sobre hojuelas. También tiene sus peros. Uno de los grandes peros, y creo que es el motivo principal por qué este Stand Plus no es tan conocido, es el precio. Es una barrera que todos no se atreven a pasar. Yo lo considero una inversión, honestamente, pero hay muchos que $520 pues no lo desprendes tan fácil. El otro pero es que en superficies irregulares, en exteriores o en tu casa, si no tienes la superficie muy regular, no tienes la posibilidad de estabilizar las patas. Vienen así, tal cual la se despliega. Por lo tanto, no puedes regular ninguna de las patitas. Lo otro que puede ser un pero, no para todos, es el peso. Son 4.5 kilos la versión más pro. Llevarlo contigo a todas partes no resultará tan ligero como, por ejemplo, un Manfrotto de fibra de carbono, que es súper ligero. Claro que te cuesta 2 veces lo que esto. Y otro tema es la durabilidad. Aunque se ve sólido y bien construido, y yo le he cuidado con mucho esmero, ya se desprendió este eje de acá. Se ve que no está bien armado, por lo menos el que me llegó a mí. Y la verdad es que lo he usado por 2 semanas y pico y lo he usado con mucho cariño. No sé si es el que me llegó a mí o es un defecto de calidad de todos, pero bueno, es bueno que la marca se entere para que refuercen sobre todo esto, que tiene mucho movimiento, porque cuando lo despliegas, cada vez que lo despliegas, necesitas mover esta pieza de acá y tiene que estar muy sólida. No obstante, el ingenio latino ya estoy viendo cómo hacerle para arreglarlo, porque la verdad que sigo encantado pese a todos esos peros. En resumen, señores, este Stand Plus Pro de Edelkrone vale la pena totalmente, señores. Se ha convertido rápidamente, en pocas semanas, en mi trípode preferido. Lo puedo usar en múltiples posiciones. Mientras más lo uso, más le encuentro utilidad.
o formas de usarlo y me tiene encantado. Pese a todos los peros que le dije, creo que esta es una excelente inversión, sobre todo si tienes un estudio con un tamaño pequeño, porque te va a ayudar muchísimo. Aún con esta pieza que se desprendió, ya buscaré cómo arreglarla. Yo sigo totalmente encantado y pienso que este es una de las mejores inversiones que he hecho para mi mini estudio casero. ¿A ti qué te ha parecido este Stand Plus Pro de Edelkrone? ¿Lo comprarías? Y esto ha sido todo, señores. Si te gustó el review del Kama Sutra de los trípodes, la reinvención de un trípode, como le digo yo, de Edelkrone, pues deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de esta herramienta hermosa para creadores de contenido. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo porque subo contenido todas las semanas de todo tipo. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.